diferentes y cómo podemos sobrellevar ese, cómo podemos sobrellevar el tema de que todos seamos diferentes, ¿no? Entonces, si quieren, podemos empezar con la presentación. En los temas de diversidad, pues hay diferentes dimensiones y están las dimensiones internas, que eso quiere decir que yo no las puedo cambiar, es decir, mi género, la edad, la nacionalidad, las creencias, la orientación o las habilidades físicas. Eventualmente, pues las puedes cambiar por si haces más ejercicio, si haces, pues cambias de religión, ¿no? Pero eso ya viene contigo. Entonces, si no caminas, pues no vas a caminar y eso no lo puedes cambiar. Después, si ya tienes una cierta orientación sexual, pues aunque la gente lo quiera eh, disimular o esconder, de todos modos no la pueden cambiar. Después están las externas, que esas sí tú las puedes cambiar, que son tus hobbies, tus idiomas, el estado civil, eh, si eres papá, si eres mamá, ¿no? El estado parental y la educación. Que todo esto nos genera temas de discriminación en nuestro país y en el mundo. Y después están los temas organizacionales. En qué te ocupas, qué título tienes, qué puesto tienes y de qué área eres. Entonces, cuando empezamos a ver todos estos factores, por más que tengamos muchas similitudes, siempre va a haber una cosa que nos cambie. Es decir, yo puedo tener cierta orientación sexual, cierta discapacidad y cierto género, ciertos hobbies. Y mientras más entres en un tema de eres mujer, pero además tienes discapacidad y además eres parte de la comunidad LGBT y además eres madre soltera y no tuviste una educación, no concluiste tu educación y no tienes empleo. Entonces ahí ya tienes 8 factores de discriminación que te ponen en una situación muy compleja, muy distinta a si eres hombre con estudios, caucásico, heterosexual y dueño de tu empresa, ¿no? Mientras una tiene 7 condiciones en contra, el otro tiene todo a favor. Entonces, por más que seamos diferentes, en México pasa mucho que somos incluyentes en términos favorables, ¿no? Sin sonar mal, muchas veces dicen, pues el pobre es puto y el rico es gay, ¿no? Porque así es nuestra cultura. Dependiendo del contexto que tengan, aceptamos las cuestiones. Entonces, aceptamos las cuestiones de género cuando es un artista transnacional que adopta niños en África, pero no aceptamos las cuestiones de género cuando es una médico transgénero que trabajaba en el IMSS y bueno, pues ya supieron lo que sucedió la semana pasada. Entonces, pues a partir de ahí tenemos que ver que no todo el mundo está en las mismas condiciones y que aunque esté en las mismas condiciones, no tienes acceso a la educación o al trabajo o a este tipo de oportunidades porque tú estás en una situación de desventaja desde el principio. Alguien de la comunidad LGBT puede ganar hasta 40% menos en su ingreso económico porque cuando eran chicos los rechazaban de su casa o los rechazaban de la escuela y entonces no podían estudiar. Y a medida de que no estudian, se rezagan en el tema laboral y tienen menos ingresos. Cada vez más, pues hay más aceptación y más apertura, pero sigue habiendo mucho rechazo. Es decir, hoy, por ejemplo, este mes, Expansión sacó su lista de 41 ejecutivos LGBT, ¿no? Pero pues, en realidad no tendría por qué sacarlos. Y eventualmente, pues esto es parte de los esfuerzos que hacen los medios y las compañías para reconocer a esta minoría, ¿no? Entonces, en el siguiente slide, por favor. En este caso, la verdad es que más allá de que sean diferentes o sean iguales, pues
quiere decir que la intolerancia es la raíz de toda violencia, porque realmente no es que queramos ser discriminadores, ¿no? Porque, porque queremos ser, sino que ciertas cuestiones nos generan intolerancia. Entonces, yo puedo ser intolerante a las mujeres, pero sí acepto a los gays. O puedo ser intolerante a la comunidad LGBT, pero acepto a la gente de afromexicana, ¿no? Entonces, esta intolerancia genera violencia y a raíz de que soy intolerante, pierdo mi libre albedrío. Es decir, ya no lo veo como diseñador de modas o como ingeniero o como mamá o como, como persona, sino lo veo nada más como gay. Y eso genera violencia. Hablando de este tema, ¿no? O si no, ya no lo veo como persona, sino lo veo como discapacitado o como pobre o como mi intolerancia me lleva a que lo que yo no tolero lo vea como principal atributo de esa persona. Entonces, puedo dejar muchas cosas al lado por positivas, por nada más centrarme en lo negativo, ¿no? Aquí en el dibujo hay una caricatura de Mafalda que dice, ¿te gusta Susanita? Me lo regaló mi mamá y le enseña un muñequito negrito, ¿no? Y le dice, ah, un negrito. Y dice, sí, ¿por qué no vas a decirme que tienes prejuicios raciales? Y le dice, yo no, por supuesto. Y le dice, si somos todos iguales, ¿cómo voy a tener prejuicios raciales? Y entonces tocó el muñequito, ¿no? Y le dice, ¿a dónde vas? Y le contesta, a lavarme la mano, ¿no? O sea, muchas veces en alguna época, pues pensaban que, pues que el SIDA se te pegaba con saludar a una persona que tuviera VIH y entonces pues eso generaba muchos rechazos y prejuicios. Hay muchas compañías que hoy en día, a pesar de que sea ilegal, pues te hacen examen de VIH antes de entrar a trabajar, ¿no? Y eso pues es un prejuicio que más allá de ver las competencias o las cualidades que tiene la persona como profesional, pues lo que hace es ver a la persona como vulnerable y entonces ya no le da permiso o ya no le da oportunidad de seguir adelante. Después, pues bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ya que sabemos que tenemos, dale si quieres uno más para que se vea toda la página. Ok. Entonces, todo esto es porque tenemos una cuestión atrás, que son los conocimientos educativos, que es la familia, la escuela y la sociedad. Es decir, nosotros crecimos con que la familia, la escuela y la sociedad nos decía que en este caso, hablando de la comunidad LGBT, pues que no eran aceptados, ¿no? Después tenemos estereotipos por tradición, por modo, por cultura. Es decir, mientras hay unas sociedades como algunas ciudades de Estados Unidos, que la tradición, la moda y la cultura les dice que ser gay es aceptado y normal, hay otras tradiciones, modas y culturas que te dicen que ser gay pues es delito y que te deben de llevar preso. Entonces, todo esto de condiciones de educación y de estereotipos que hay en la comunidad nos genera prejuicios, que un prejuicio es juzgar por anticipado lo que yo no conozco. Entonces, yo sin conocer, pues prejuzgo a una persona por su condición de orientación sexual antes de conocer todas las demás condiciones que tiene la persona. Es decir, me puede caer bien o mal, pero me puede caer bien o mal por cosas que sí puedo yo diferir, ¿no? Como su sistema de valores personales. Y entonces yo ya estoy discerniendo a partir de un conocimiento o simplemente porque se me hace buena persona o se me hace simpática o se me hace mala persona o antipática. Pero ahí yo ya estoy haciendo un juicio con conocimiento y eventualmente, pues el prejuicio es, ah, ya me cayó mal porque es gay o me cayó mal porque es pobre o porque no terminó la escuela. Entonces, bajo esa lógica, eh, pues lo que no debemos hacer es que nos caiga mal sin antes conocerlo. Por supuesto que tenemos derecho a decir, me cayó mal,
pero no me cayó mal por gay, sino me cayó mal porque no es buena persona o no comparte mis valores personales. Y entonces, pues la idea es esa, ¿no? Tener las herramientas para poder hacer un juicio de hecho y no un juicio de valor desde un principio, ¿no? Entonces, la que viene. Y aquí tenemos nuestra noción de escala, ¿no? Todo mundo tiene un autoconcepto y se concede la razón. Es decir, lo que yo hago está bien. Si yo me casé y tengo 3 hijos, pues está bien. O si tengo 8 hijos, está bien. O si soy menonita y me puedo casar con varias mujeres a la vez, pues también está bien. Porque la tolerancia solo conoce lo similar. Es decir, eh, las mismas personas que cometen delitos dicen, bueno, robar está bien mientras le robes a los ricos, no a los pobres, ¿no? O bueno, a los ricos y a los pobres, pero mientras no los mates. O bueno, mátalos, pero que no sufran. Es decir, te vas haciendo tu noción de escala conforme a tus valores y a partir de lo que se sale del rango es lo anormal, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que me condiciona. Es decir, pues está bien que sean gays mientras no se casen. Está bien que se casen mientras no adopten. Está bien que adopten mientras no, ¿sí me explico? Entonces tú vas haciendo tu escala conforme a tu tolerancia interna. Y eventualmente la idea pues, es tener, en la medida de tus valores y principios fundamentales, una noción de escala mucho más amplia para que puedas, pues, aceptar todas las diferencias que hay entre las diferentes, entre todas las personas, independientemente de, de la condición o de lo que estás midiendo, ¿no? Es decir, pues sí le hablo a las personas afrodescendientes, pero nada más a las norteamericanas, o nada más a los deportistas como Michael Jordan, ¿no? Es decir, o sí acepto a las personas gays mientras sean artistas o mientras sean, tengan una profesión exitosa, pero si ya tiene 2 o 3 vulnerabilidades, pues ya no entra dentro de mi concepto de lo que es normal y entonces ya soy intolerante, ¿no? La que viene, por favor. Entonces, a partir de la tolerancia que ya tienes, lo que tienes que hacer es una distancia crítica. Y para hacer una distancia crítica, en principio tienes que tener una visión de la realidad. Y esa visión de la realidad lo tienes emitiendo juicios de hecho, no juicios de valor. Entonces tú puedes decir, esta persona es de la comunidad LGBT, pero pues, es buen hijo de familia, es buen hermano, es trabajador, es solidario, es decir, tiene muchos otros valores que empatan con mis valores, entonces, pues aceptas tú la condición como tal de las personas. Por ejemplo, si dices, bueno, pues es de la comunidad LGBT, pero es muy mala persona porque además no comparte mis costumbres y creencias y además, pues comete hechos al margen de la ley y además, ¿no? Entonces tú dices, bueno, esta persona me cae mal, pero no por el hecho de que sea gay, sino porque todos sus demás condicionantes en la vida diaria, no los comparto y eso está bien. Pero lo que tienes que hacer es que no solo por un hecho de prejuicio, pues digas, ya no lo quiero, es gay, ya no lo voy a contratar. No, bueno, si estudió lo que tenía que estudiar, si tiene los años de experiencia, si todo eso dices, bueno, pues lo contrato. O al revés, si llega a la entrevista y no tiene los años de experiencia y no estudió lo que tenía que estudiar y no tiene las competencias necesarias, pues no lo vas a contratar, pero no lo vas a contratar no porque sea o no sea de la comunidad LGBT, sino que no lo vas a contratar porque no cumple con lo que tendría que cumplir como cualquier otra persona en condiciones, digamos, socialmente regulares, ¿no? O aceptadas. Entonces, bajo esa lógica, lo que tenemos que hacer es ser empático y decirle, pues, no voy a ser tu amigo, pero no porque seas gay, sino porque pues, no me caes bien
por la persona como tal, o no te voy a contratar, ¿no? Porque, no porque seas gay, sino porque no cumples con las necesidades, o decir, bajo ningún motivo, por ejemplo, les puedes negar el acceso a un establecimiento público, pero sí le puedes decir, no te estoy dejando entrar, en este caso, por ejemplo, o en estas condiciones que estamos viviendo ahora, porque no traes cubrebocas, pero no porque seas gay. O sea, y la gente luego cuando está en situaciones de vulnerabilidad, pues piensa que todo lo que le sucede es por su condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, son como más sensibles y por eso tenemos que ser empáticos. Muchas veces cuando estamos en posiciones empresariales o cuando tenemos que tomar decisiones institucionales, tenemos que dejar en claro cuáles son los motivos o razones por las cuales estamos tomando esa decisión y que va mucho más allá de un tema de discriminación, porque también es cierto que cuando estás en una situación vulnerable, pues muchas veces piensas que, que no se te dan o no estás en la situación que tú quieres estar porque te están discriminando por tu situación, cuando la realidad es que pues te discriminan pues sí, te apartan o no te dan la solución que tú quieres porque por otra circunstancia completamente válida, ¿no? Y también tenemos que ser constantes, es decir, pues solo voy a ser incluyente en el mes de la diversidad o en el mes de las personas con, con discapacidad o cualquier cuestión. No, tienes tú que abrir tu brecha de tolerancia para y ser constante en todo momento. Y después, por ejemplo, pues tenemos que ver que hay límites, es decir, las muestras de afecto están toleradas en cierta manera, pero hay ciertos límites en los ambientes públicos, seas de la comunidad o no seas de la comunidad. Entonces, todos podemos salir a la calle como podemos salir, pero no podemos salir desnudos, porque eventualmente, pues eso ya tiene un límite. Y habrá lugares como en las playas nudistas o ciertos hoteles que tengan las condiciones para salir desnudos, pero yo no puedo salir ahorita a Avenida Insurgentes a caminar por la calle en ropa interior, porque hay un límite, ¿no? Entonces, muchas veces alguien puede decir, pues es que yo puedo salir como quiera vestido. Sí, eventualmente, dentro de un límite. O yo puedo tener las muestras de afecto que quiera con mi pareja, eventualmente, pero no puedes tener una relación íntima en un autobús, porque pues, eso no está bien ni para los integrantes de la comunidad, ni para los no integrantes de la comunidad. Es decir, tenemos que limitar las normas de conducta por la legalidad, ¿no? Entonces, muchas veces pues, nos tenemos que regir por la ley y eso es para todo mundo, ¿no? Entonces, estos básicamente pues, son los 6 pasos para la inclusión, ¿no? De todas las cuestiones. Hacer un juicio de realidad, ¿no? Emitir un juicio de hechos, ser empático, constante y saber que hay límites de la inclusión, porque si no ponemos límites de la inclusión, pues caemos en una anarquía completamente y entonces las personas que no están en esa situación, pues te vuelves excluyente contra ellos, ¿no? La siguiente, otra. Y luego muchas veces es, si no soy yo, ¿quién? ¿No? Al final esperamos que el incluyente sea el vecino, mi patrón o el de la tienda, el del restaurante, cuando eventualmente pues, la inclusión empieza por uno, por voltearlo a ver pues sin morbo o sin lástima, sino como muchas veces a las personas en situación vulnerable las voltea a ver la gente, ¿no? Y dicen, pues es que ellos, ¿no? Ellos los pobres, ellos los gays, ellos los discapacitados, es decir, pues las etiquetas, ¿no? Y eventualmente es, si no soy yo, ¿quién va a ser? En la siguiente es, si no es hoy, si no es ahora, es cuándo, ¿no? Es decir, pues podemos empezar
con nosotros mismos hoy mismo, ¿no? Y en la siguiente dice, si no es con amor, ¿cómo? Es decir, muchas veces actuamos con el resentimiento y queremos hacer justicia con el resentimiento, ¿no? Muchas veces el feminismo pues actúa desde el resentimiento, o las personas con discapacidad que exigen sus derechos y que quieren conseguir empleo, pues lo exigen con resentimiento. Entonces hay muchas cosas que la inclusión, por todo el tema, pues que ya se trae cargando, la exiges con resentimiento y con amargura y con odio y con intolerancia misma, ¿no? Muchas veces muchos activistas en el tema que sea, pues lo exigen con, con una visión completamente sesgada, porque por lo menos a mí lo que me ha tocado ver, pues es que la gente es incluyente a su conveniencia, ¿no? Y rasca donde le pica, no rasca parejo. Entonces, muchas veces las personas con discapacidad eh, tienen el lema de nada de nosotros sin nosotros. Y está bien, pero a mí se me hace que es como un actuar desde el resentimiento, ¿no? Por ese de nunca me tomaron en cuenta, entonces ahora quiero que me tomen en cuenta para todo y quiero acaparar, ¿no? O todas las movimientos feministas, que está muy bien que se haga, pero que exigen cuotas de género, ¿no? Y entonces no ponen límites y lo que hacen es limitar a otras minorías, entonces, o a otras situaciones vulnerables, o las personas con menores ingresos que dices, bueno, todos tú, pero tú no porque no tienes educación, y entonces también los limitas y actúas desde esa misma intolerancia, y pues la idea es, además de ser empático y de hacer todo eso, hacerlo desde el amor, porque si no lo haces desde el amor, eh, por más que tengas buenas intenciones, no te va a salir, ¿no? Entonces, la otra, no sé si había otra o ya no. No, ya no, pues No. en este caso, pues ese es el mensaje del día de hoy, ¿no? Que el tema de inclusión lo tenemos que ver desde una perspectiva de tolerancia, desde una perspectiva de visión objetiva y crítica, y desde el tema de empatía, ¿no? Ahí creo que hay alguna pregunta, no sé. Juan Pablo, muchas gracias. Y yo quiero comentar aquí a nuestros invitados que Juan Pablo, que es licenciado en comunicación, maestría en responsabilidad social, pero él es un conferencista TED Talk en México. Entonces, pocos han tenido la oportunidad de participar en esta gran experiencia que es el TED Talk. Así que a nosotros nos encanta tu participación, eres un gran amigo y aliado, como hemos dicho. Muchas gracias. Hay una pregunta de Alejandro Celedón. Voy a abrir el micrófono. Por favor, Alejandro, si puedes hacer tu pregunta. Bueno, él había levantado la mano, no sé. Bueno, yo tengo una pregunta en lo que Alejandro se anima, si quiere hacerlo por el micrófono o hacerla aquí en el chat. Juan Pablo, cuéntanos algunas experiencias que has vivido o que te has dado cuenta al estar participando, trabajando en diferentes empresas. ¿Cómo es qué recomendaciones nos darías a las empresas que ahorita están aquí? Pero ¿qué has detectado dentro de las empresas que según ellos están aplicando el tema de diversidad y al final no lo ponen en práctica? Te estoy abriendo el micrófono, si quieres tú, por favor, también ayúdame. Ahí está ya. Listo. Que muchas veces las mismas empresas son incluyentemente excluyentes. Entonces, son incluyentes a su conveniencia y dicen, bueno, pues solo voy a contratar a personas de la tercera edad y esa va a ser mi programa de inclusión. Y la comunidad LGBT y la discapacidad y las mujeres y las personas entre 50 y 60 que pues, todavía no llegan a la tercera edad
y los millennials que tienen 20 años, ¿no? Entonces, te centras mucho en un foco y los demás los dejas por un lado. Yo creo que más allá de hacer acciones afirmativas que, que complementen las cosas que tienen que hacer las empresas, lo primero que tienen que hacer es pues, cumplir con la ley y no hacer más allá de lo que tienen que hacer. Es decir, hay empresas que, por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores, tienen un seguro de gastos médicos mayores igualitario en el que pueden registrar como beneficiario a cualquier persona, pues tengan o no tengan papeles legales que los vinculen. Entonces, esto a la comunidad pues le funciona mucho porque muchos de ellos no están legalmente vinculados y bueno, esto en muchas cuestiones los frenan o hay seguros que todavía no aceptan pues que personas del mismo sexo estén vinculadas como pareja legalmente y entonces pues genera muchas limitantes. Pero creo que lo primordial que se debe de hacer pues, es normalizar las condiciones más allá de lo que normalizas cualquier otra situación con cualquier otro colaborador. Es decir, pues de entrada ni siquiera te deberían de preguntar si estás casado o con quién. Y en el momento, quizá en algún evento o lo que sea, que van con ciertas parejas, cualquier colaborador, pues tienes que normalizar que eventualmente puede llegar algún integrante con una pareja del mismo sexo y tienes que tener las condiciones puestas para, para que esto no genere ningún conflicto, ¿no? Y eventualmente, pues tener siempre un monitoreo de cumplimiento para que si eso se da, no haya situaciones de represalia o de represión en un futuro, ¿no? Es decir, cuando pues quizá nadie conocía de la condición de algún colaborador y tenía cierta posición, cuando después llegó a su pareja a la reunión anual, pues después de eso quizá puede tener cierto rechazo y demás. Creo que pláticas de sensibilización, pues ayudan mucho justo para aumentar la tolerancia, ¿no? Y aumentar la tolerancia, con tolerancia quiero decir la convivencia armónica de las diferencias, ¿no? Que esto es una frase del doctor Alfonso, ¿no? Es decir, el convivir armónicamente con las diferencias no quiere decir que yo las acepte y las adopte, sino que convivo con ellas y, y pues ok, ¿no? Estás conviviendo con todo el tipo de diferencias y no por eso las tienes que aceptar en tu círculo íntimo, ¿no? Pero sí en tu círculo laboral. Entonces, tú puedes tener ciertas prácticas en tu casa que están muy bien porque es tu círculo íntimo, pero en tu círculo laboral pues, tienes que tener tolerancia y convivir armónicamente con eso. Entonces, también debemos, y esto siempre lo veo, que debemos de dejar el libre albedrío para las personas y que ellos puedan pues elegir, ¿no? Lo que van a aceptar en su círculo íntimo, pero fuera de nuestro círculo íntimo tenemos que convivir armónicamente pues, con todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, esto, pues para las empresas, es fomentar la convivencia armónica de todas las diferencias, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Te pedimos que te quedes con el micrófono abierto y estoy abriendo el micrófono a Alejandro Celedón. Por favor, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El anfitrión ha reconocido ¿Me que escucha? levantó la mano. Así ¿Me es, escucha? Alejandro, adelante. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada Anet, licenciado Francisco. Antes que nada, agradecerles la diferencia que tuvieron conmigo antes de iniciar esta reunión sobre mi seguimiento que he tenido sobre las invitaciones que ustedes me han extendido. Al contrario, yo soy el agradecido y el honrado. Pasando al grano, mire, me preocupa mucho el tema de la CONAPRED. Viene muy al caso, ¿no? Viene bajo el contexto del tema que están tratando ahorita ustedes, porque el gobierno tuvo la mala señal, la mala decisión, mejor dicho, de la CONAPRED, ya desaparecerla.
Si ya de por sí las minorías tenemos muy cuesta arriba que nos puedan incluir en las empresas, en las escuelas, en las religiones, con esto de que van a desaparecer la CONAPRED, pues va a estar más difícil, ¿no? Que se pueda aterrizar esta cuestión de la inclusión. Yo lo que le quisiera hacer la pregunta al compañero expositor, ¿qué estrategia se va a implementar por parte de las organizaciones del movimiento gay, de las organizaciones de personas con alguna discapacidad, indígenas? ¿Qué se va a hacer para hacerle entender al gobierno que es un terrible error desaparecer la CONAPRED? Eso es todo, muchas gracias. Bueno, pues ojalá que yo supiera qué se va a hacer, ¿no? Este, sí, eventualmente lo que podemos ver en este ejemplo de la desaparición de CONAPRED, que no sé si ya sea un hecho, pues es que Por ahí anda, ¿eh? estamos en un tema de intolerancia, que actuaron de manera visceral, ¿no? Porque, porque no podemos actuar pues desde la visión de ¿cómo dice? Sus órdenes son mis deseos, ¿no? Entonces, si cierta persona se siente aludida porque se burlaron de su hijo o hicieron algún comentario fuera Sí. de lugar, pues su orden va a ser desaparecer la institución y entonces es deseo de o sea, a partir de que es orden de esta señora, se Uh-huh. convierte en deseo de una persona que tiene el poder, que además pues nos prometió que él no iba a, a hacer estas cuestiones, ¿no? Él iba a Pero intervenir también, en las decisiones de su marido. también nos habían dicho hace muchos años al diablo con las instituciones. O Uh-huh. sea, Lo está desde hace 12 cumpliendo. años nos dijeron al diablo con las instituciones y ahorita no solamente es CONAPRED, es también el INE y entonces él ya se va a volver guardián de las elecciones y es también todo el tema de instituciones cuando nadie hay arriba de ninguna institución, porque las personas pasan y las instituciones permanecen. Entonces, debemos de ser muy claros y muy cuidadosos en que no por ganar lo que antes no teníamos, vamos a perder todo lo que habíamos logrado. Entonces, no por ganar una igualdad entre los sectores menos favorecidos económicamente hablando, no por querer ganar eso, vas a perder todo lo bueno que habíamos logrado en muchos años. Entonces, si bien ciertas administraciones habían tenido áreas de oportunidad, pues habíamos tenido muy buenas organizaciones y muchos avances en temas de inclusión y de desarrollo social. Ahorita, por ejemplo, pues están cortando estas instituciones, pero hay una institución que se llama ProBaseMex a favor del béisbol. Entonces, está muy bien que apoyen el béisbol, pero creo que hay prioridades, aunque ahorita, pues la prioridad personal de, de quien toma las decisiones sea el béisbol, pues estamos entrando otra vez a un juicio de valor y a un juicio de escala de que él sus prioridades personales las está poniendo como prioridades de la nación. Cuando yo, como responsable de inclusión, pues puedo o no estar de acuerdo con muchas cuestiones, pero tengo que ser tolerante y tengo que ver por el bien común, más allá de si invitan o no a una conferencia a una persona con la cual puedo discernir mi opinión, porque además no quiere decir que si yo vengo a dar una plática o vengo a discutir sobre la inclusión, no quiere decir que yo sea incluyente. Yo puedo dar mi punto de vista y puedo dar mis opiniones válidas, más no ciertas, sobre el por qué la inclusión no es buena. Entonces, eso no quiere, el que yo vaya a un foro que combata cierta circunstancia, no quiere decir que yo esté a favor de eso. Entonces, que la persona que censuraron o que no querían en el foro fuera a hablar sobre inclusión y la no discriminación, no quiere decir que él fuera incluyente o que fuera a hablar a favor de eso. Simplemente ese era el intercambio de ideas que iba a haber, que no lo dejaron ni siquiera exponerlas y que tuvieron un prejuicio y que juzgaron su participación antes de que ocurriera esta circunstancia y entonces pues pasó lo que pasó
y pasa lo que pasa, porque somos muy viscerales y este es un ejemplo exacerbado de como dicen, estamos como estamos porque somos como somos. Creo que las personas una ideología política que busca una igualdad a costa de lo que sea, eh, y las personas que se han visto excluidas históricamente en nuestro país, sean de la minoría que sean, pues están actuando desde el resentimiento y no actúan desde el amor. Entonces, yo no te lo quito para tenerlo yo, sino te lo quito para que tú tampoco tengas, ¿no? Entonces ya todos estamos parejos en un tema de desigualdad o de carencia, más allá de yo también quiero porque tú también tienes, pero decir, yo quiero por el hecho de tener, no para estar igual que tú, ¿no? Entonces, adelante. Gracias. Gracias, Alejandro, por tu participación. Y una pregunta de Marlí. ¿Qué hacer cuando en el trabajo no existe esa tolerancia de parte de nuestro círculo de compañeros? Lo que hablabas de la tolerancia. No, la parte de la tolerancia, y como yo siempre lo veo, es que todos podemos ser vulnerables. O sea, todos en algún momento, tengamos la condición que tengamos, eh, podemos estar en la parte de abajo. Es decir, si tú tienes una muy buena posición económica, siempre va a haber alguien que tenga una mucho mejor posición económica y entonces tú seas el pobre del lugar. Entonces, al mover la noción de escala, tú puedes, ¿no? Tener una noción de escala más amplia. Y entonces, tú puedes estar arriba de cierto sector, pero puedes estar abajo de otro nivel de escala. Y entonces, a partir de ahí, tú abres tu tolerancia cuando abres tu normalidad. Y cuando le haces ver al otro que eventualmente el que tú estés en una situación de poder y de privilegio no quiere decir que tu hijo lo esté. Entonces, como tu hijo es vulnerable, tú tienes que ser tolerante y practicar pues la tolerancia, el respeto y todo eso para que eventualmente a ti no te vengan o a tu hijo no le vengan a poner apodos cuando tú pones apodos. Entonces, el que yo lo haga sí está bien, pero el que se lo hagan a mi hijo está mal. Y es eso mismo, la tolerancia entra cuando, cuando actuamos desde el amor y no desde el resentimiento o no desde la situación de privilegio que me hace poder juzgar o poder oprimir lo que yo estoy haciendo en ese momento, burlarme, ¿no? Gracias. Digamos que replicar con el ejemplo. Francisco, ¿alguna pregunta para Juan Pablo? Me gustaría hacerte la pregunta, Juan Pablo, como siempre, sabes, tienes mi admiración, tienes como esa experiencia, ¿no? Que al final nos toca a todos. Y me gustaría preguntarte, sé que manejas como tal la diversidad en cuanto a diversidad, ¿no? Mucha gente todavía piensa que la diversidad pues nada más es como la cuestión de género, la cuestión de generaciones o cuestión de adultos mayores, pero platicando yo con varias empresas, ¿no? Y siempre me comentan, una realidad en las empresas mexicanas o en las empresas que están en México, que a lo mejor también son transnacionales, es que el pilar de las personas con discapacidad generalmente es el último atendido en esta área de diversidad e inclusión. De acuerdo con la experiencia que has tenido en las empresas donde has estado, ¿cómo ves tú este panorama a nivel de personas con discapacidad en la iniciativa privada, por lo menos, ¿no? ¿Cómo te parece esta priorización de los pilares de diversidad e inclusión? No, yo creo que cada empresa establece sus prioridades conforme a la industria y conforme a las necesidades. Por ejemplo, la industria automotriz, que el 90% son hombres en promedio, pues lo que quiere hacer es el tema de igualdad de género. La industria alimenticia, que por ejemplo la industria restaurantera o así, pues puede contratar a más personas con discapacidad o
la industria de telecomunicaciones, que puede poner, y digo, esto es un prejuicio porque pues ponen a muchos personas no videntes en, en posiciones de telefónicas, ¿no? De call centers. Claro. Entonces, muchas industrias de manufactura pues ponen a hacer trabajos mecánicos a personas en silla de ruedas o con alguna discapacidad intelectual. Yo creo que el tema es como abrir las oportunidades y dar las condiciones necesarias a cualquier persona. Es decir, que qué pasaría si un director general en cuestiones regulares, en condiciones regulares, por cualquier cuestión, fuera invidente de la noche a la mañana. Podría seguir llevando a cabo su actividad, porque eventualmente pues la sapiencia la tiene, la experiencia, todo eso. Pero si de la noche a la mañana se queda invidente, eventualmente después de un proceso de duelo y recuperación y lo que sea, podría seguir operando como tal. No, pues no, porque no hay ni los programas ni las condiciones necesarias. Ah, bueno, entonces ahí pues estás mal. ¿O qué pasa si de repente de la noche a la mañana se queda en silla de ruedas o le amputan una mano? ¿Podría seguir llevando a cabo sus actividades? Y no solamente el director general, sino cualquier persona. Entonces, a medida de que tu empresa está preparada para que cualquier persona con discapacidad o con una condición en particular la pueda retomar haciendo los ajustes y modificaciones necesarias, y la pueda retomar con cierta regularidad, entonces ahí tu empresa va a estar preparada para que cualquier persona pueda estar, eh, puede estar en condiciones. En algo tan absurdo, por ejemplo, como el baño de hombres y mujeres. ¿Qué pasa si contratas a una persona transexual? Y no quiero poner ningún nombre de alguien famoso, pero hay una directora de mercadotecnia muy renombrada que es transexual. Y entonces, ¿a qué baño entra? ¿Al de hombre o al de mujeres? Entonces, deberías de tener un baño neutro familiar, donde eventualmente, pues un papá, el día que lleve a una hija niña a la oficina, puede entrar a ese baño neutro, o puede entrar una persona en silla de ruedas, o puede entrar una persona de transgénero. Entonces, eventualmente, algo tan sencillo como el baño, pues ya genera un conflicto, porque muchas veces, pues nada más hay dos baños. Entonces, digo, mientras más grande sea la empresa, pues más oportunidades tienes. Pero yo creo que lo que hay que hacer es no hacer discapacilandia de una empresa, ¿no? Poniendo todos los escritorios así, o las computadoras con los programas para invidentes o para débiles visuales, o bueno, las puertas para que las puedan abrir personas amputadas de mano. Ahí sí arreglan las perillas, ¿no? Pero es decir, el tema es tener o que las puertas abran hacia los lados en lugar de hacia adelante y hacia atrás. Hay cuestiones que sí tienes que hacer los ajustes necesarios, pero la idea es que tu empresa o tu organización esté preparada para poder recibir a cualquier persona en cualquier condición, ya sea física o, o, o estética o de interna, ¿no? Con cualquiera de estos pilares que decíamos al principio o dimensiones de inclusión. Muchas veces también la gente de estatura baja, o sea, si hay cosas como muy altas, pues ni siquiera puedes alcanzar el café. Entonces, ya no te vayas a los extremos. Hay muchas veces que no hay barandales, que no hay, o sea, que alguien que se rompe un pie no puede ir a la oficina con regularidad. Y esto es una persona que en 2 meses va a retomar sus actividades y su condición regular, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va la respuesta, que muchas veces las empresas son incluyentes en medida de su necesidad, ¿no? Muchas agencias de publicidad o de comunicaciones, por el mismo ambiente,
pues son muy aliadas de la comunidad LGBT o empresas de belleza, ¿no? De productos de belleza, porque están enfocados a un sector donde la comunidad es más afín, pero en otros sectores donde la comunidad no es tan volteada a ver, pues son muy segregados, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Qué buena reflexión sobre muchas empresas son incluyentes según su necesidad. Es el miedo. Ayer platicaba con algunas empresas y se respeta, por supuesto, sus parámetros, pero al final es esa falta a lo mejor de conocer un poco más de la diversidad, de la inclusión, de las diferentes discapacidades, para que ellos mismos se den cuenta de que son perfectos para la inclusión. O sea, todos estamos, todos podemos ser parte de esta cultura, promover esta cultura, quitándonos esos miedos y preguntas que nosotros mismos nos hacemos sin respuesta porque no nos acercamos más, ¿no? Algo así sería una reflexión. Sí, y muchas veces también no volteamos a ver que el tema social, o sea, la discriminación por un tema social, la encuesta nacional de discriminación, ¿no? Dice en su indicador que el tema por el cual es más discriminada en México es el tema por dónde vive, ¿no? Quizá en las colonias más populares de la ciudad, muchas veces pues había en ciertas novelas, ¿no? De que veme a dejar a la esquina de por allá, ¿no? Y te dejaban en la esquina de una casa rica, y entonces tú ya agarrabas una combi y pues ya te ibas hacia tu casa porque no querías saber dónde vivía, ¿no? O entonces suceden ciertas cuestiones que el tema social, más allá del color de piel y todo eso, tu escala, tu posición en la escala económica de este país, es lo que más dicta la discriminación. Por ejemplo, mucho a qué universidad fuiste. No sé si eres bueno o malo, pero si fuiste a una universidad de renombre, pues ya no. Y hay empresas donde, más allá de cualquier otra circunstancia, pues ven de qué escuela vienes. Y si vienes de una universidad particular y así, más allá de tus competencias, ya tienes mucha brecha ganada. Entonces, pues ese es el tema, que muchas veces nos enfocamos más donde nosotros tenemos puesto el ojo, pero no donde está el problema. Gracias, Juan Pablo. Siempre es un privilegio escucharte y sobre todo conocer más, cada vez más el tema de diversidad e inclusión, ponerlo en práctica en nuestras empresas, en nuestro día a día, en nuestra familia. Siempre decimos que si desde niños aprendiéramos el tema, a convivir, a vivirlo, a aceptarlo, a disfrutarlo, no estuviéramos de grandes con tantos paradigmas y dudas, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Sabes que te queremos y te admiramos. Gracias a todos porque nos acompañaron el día de hoy. Juan Pablo. No, de nada. Muchas gracias, mucho gusto. Y lo que se les ofrezca, muchas gracias a las personas que nos pudieron acompañar y que están aquí con nosotros. Juan Pablo, antes de que Francisco te despida, ¿me puedes decir tu correo, por favor? Mi correo es hola@soyjp.mx. hola@soyjp.mx. Perfecto. Invitando a todos a que te sigan en Instagram y te sigan en Twitter, bueno, en Facebook, y sobre todo te escriban las empresas interesadas o nos escriban a la fundación para darles más información sobre nuestro speaker TED Talk, experto en diversidad e inclusión. Gracias. Francisco. Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre, sabes que cuentas con las puertas abiertas, eres muy bien recibido en la fundación y siempre que te escuchamos, pues aprendemos cosas nuevas. Personalmente te agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron
Y pues no olviden, estaremos el próximo jueves también con un tema bastante interesante, que viene un invitado especial y igual vamos a tener mucho aprendizaje. Les agradecemos mucho que hayan tomado esta cápsula y seguimos a sus órdenes. Nos pueden contactar, ya dijimos, por nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Que tengan muy